como un músico sobrevivió una semana perdido en el bosque y transformó su vida. La música era su pasión, la naturaleza, su inspiración. Pero cuando Lucas Reed decidió seguir los sonidos de un bosque desconocido, su viaje lo llevó a un lugar que ninguna melodía podría prever. Entre el silencio de la soledad y el canto de la supervivencia, encontró algo más grande de lo que jamás imaginó. Lucas Reed ajustaba las cuerdas de su guitarra bajo la sombra de un majestuoso arce en Washington Park, en Portland. El sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces que parecía seguir la suave melodía que tocaba. A su alrededor, el sonido de los pájaros y las risas de los niños llenaban el aire, pero su mente estaba enfocada en otra cosa. Si todos pudieran escuchar la música que yo escucho en este momento, pensó mientras anotaba algunas notas en su cuaderno. Para Lucas, la naturaleza siempre había sido más que un refugio. Era su compañera creativa, una orquesta viva que intentaba traducir en melodías. Cada sonido, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas parecía una nota que debía capturar. No es solo música, explicaba a sus amigos más cercanos. Es como si fuera una conversación. La naturaleza habla, y yo respondo con mi guitarra. Esa mañana, mientras hojeaba casualmente el periódico, un titular capturó su atención: fotógrafa recibe premio internacional por capturar la esencia de la vida silvestre. Intrigado, Lucas examinó las imágenes: un águila en pleno vuelo, un ciervo bebiendo agua al amanecer, rayos de sol atravesando la neblina de un bosque. Algo en esas fotos tocó una fibra profunda en su corazón. «Debo ir allí», murmuró, como si estuviera haciendo una promesa. Una señora que paseaba a su perro lo escuchó y rió. «¿Planeando otra aventura, Lucas?» «Algo así, doña Ellen», respondió con una sonrisa. «Creo que esta vez, la música me llevará a un lugar aún más profundo». Al volver a casa, Lucas se dedicó a investigar. Descubrió que las fotos habían sido tomadas en un parque nacional, una zona conocida por su belleza intacta y su vasta extensión. Imprimió mapas, leyó relatos de visitantes y anotó todo en su cuaderno. «No parece tan complicado», pensó, ignorando las advertencias sobre la extensión del parque y sus peligros. Decidió viajar ligero: un cuaderno, su guitarra, agua, algunos bocadillos y una linterna. A la mañana siguiente, llegó al parque. La primera vista era impresionante. Árboles altísimos formaban un dosel que filtraba la luz del sol, creando una atmósfera mágica. El sonido de un arroyo cercano se mezclaba con el canto de los pájaros, componiendo una sinfonía natural. Lucas respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. «Es aquí», susurró, con una sonrisa en el rostro. Siguiendo el sendero marcado, Lucas encontró inspiración en cada curva. Una ardilla subía apresurada por un tronco, flores silvestres mostraban colores vibrantes y mariposas parecían bailar en el aire. Se detenía cada pocos metros para escribir algo en su cuaderno o tocar su guitarra. «Si esto no me inspira, nada lo hará», bromeó consigo mismo. Sin embargo, su curiosidad pronto lo llevó más allá del sendero. Escuchó un sonido distante, un arroyo que parecía prometedor. «Voy a echar un vistazo rápido», pensó, desviándose del camino principal. Cada paso lo llevaba más profundo, pero apenas notaba el paso del tiempo. El cielo comenzó a cambiar de color, tiñéndose de naranja y rosa, cuando finalmente miró a su alrededor y se dio cuenta de algo alarmante: estaba perdido. «Está bien, Lucas, respira», dijo en voz alta, tratando de mantenerse calmado. Sacó su celular para ubicarse, pero no había señal. «Nada de qué preocuparse», insistió, más para sí mismo que para nadie más. Sin embargo, la oscuridad que caía rápidamente parecía decir lo contrario. La oscuridad se instaló rápidamente, y el frío nocturno comenzó a envolver a Lucas. Encendió su linterna,
apuntando el haz de luz en todas direcciones, pero el bosque parecía un laberinto infinito de sombras. Los sonidos que antes lo fascinaban, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, ahora parecían ecos amenazantes. «Respira, Lucas», se dijo a sí mismo, su voz temblando tanto como sus manos. «Ya has recorrido senderos largos antes. Solo necesitas encontrar el camino de vuelta». Decidió seguir adelante, eligiendo una dirección que le parecía familiar. Pero el bosque de noche era traicionero. Las raíces de los árboles emergían como trampas, y las ramas bajas se extendían, arañando su rostro. Tropezó 2 veces antes de detenerse, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. «¿Por qué no traje un mapa?», murmuró, irritado consigo mismo por su exceso de confianza inicial. Después de casi 1 hora caminando en vano, Lucas llegó a un pequeño claro. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas, y decidió improvisar un refugio. Recolectó lo que pudo y construyó algo rudimentario, más para aliviar su sensación de vulnerabilidad que para protegerse realmente. Se sentó en el suelo, abrazando su guitarra como si fuera una ancla. «¿Querías una aventura, Lucas? Pues aquí la tienes», dijo en voz alta, intentando reír, pero el sonido salió vacío. De repente, el crujido de una rama a lo lejos lo hizo congelarse. ¿Era el viento? ¿Un animal? No lo sabía. Cerró los ojos y comenzó a escuchar con más atención. El bosque estaba lleno de sonidos, pero había un patrón. Los grillos marcaban un ritmo constante, mientras algo distante, quizás un búho, emitía un llamado grave. «Es música», murmuró, como si intentar ver belleza en el caos pudiera ahuyentar el miedo. Sacó su guitarra y comenzó a tocar una melodía simple, casi como un mantra. La música llenó el espacio vacío a su alrededor, brindándole un poco de consuelo. «Si sobrevivo a esto, mi música nunca será la misma», dijo, intentando convencerse de que todo estaba bien. Cuando el primer rayo de sol atravesó el dosel de los árboles, Lucas sintió un inmenso alivio. Se levantó con el cuerpo dolorido, pero la mente un poco más clara. «Sobreviví la primera noche», pensó. Decidió que necesitaba encontrar agua, algo que le devolviera energía. Tomó su mochila y comenzó a explorar. Tras un tiempo, escuchó el sonido de un arroyo cercano. «Gracias a Dios», exclamó, apresurando el paso. Cuando encontró el arroyo de agua cristalina, se arrodilló y bebió directamente con las manos en forma de cuenco. El agua fría parecía renovar cada célula de su cuerpo. Sentado junto al arroyo, comenzó a pensar en qué hacer a continuación. Si sigo el curso del agua, podría encontrar algún signo de civilización. Seguro lleva a algún lugar. Mientras caminaba junto al arroyo, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El brillo de las gotas de rocío en las hojas, las marcas en la corteza de los árboles, los rastros en el suelo, todo parecía una historia esperando ser leída. Se detuvo en un punto y escribió en su cuaderno: «El bosque es un libro. Cada sonido, cada vista, es una página». Sonrió, sintiéndose conectado de una manera extraña e inexplicable. Más tarde, al entrar en un claro, encontró un grupo de ciervos pastando tranquilamente. Permaneció inmóvil, observándolos. Con cuidado, tomó su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave. Para su sorpresa, los animales no huyeron. Permanecieron atentos, como si estuvieran escuchando. Fue un momento mágico, y Lucas sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Ustedes son mi público más difícil», susurró, tratando de no reír. Cuando los ciervos finalmente se alejaron, guardó la guitarra y siguió adelante, con el corazón un poco más ligero. La noche siguiente fue menos aterradora. Construyó otro refugio improvisado y, aunque seguía preocupado, sintió una extraña gratitud.
Quizás estar perdido no sea tan malo, dijo, mirando las estrellas a través de las copas de los árboles. Lucas despertó en el tercer día con los primeros rayos de sol atravesando los árboles. Su cuerpo dolía por haber dormido sobre el suelo irregular, pero su mente parecía más clara. Sentía hambre, una hambre tan intensa que hacía difícil incluso pensar. Miró su mochila. Solo quedaban algunas migajas de galletas. Debería haber traído más comida, murmuró, con un tono de frustración y autocrítica. A pesar del malestar, sabía que tenía que seguir adelante. El arroyo aún estaba cerca, y decidió usarlo como guía. El agua siempre lleva a algún lugar, pensó, recordando algo que había escuchado en un documental. Se arrodilló junto a la orilla, bebió un poco y se lavó la cara. La frescura del agua era un pequeño consuelo en medio de la incertidumbre. Mientras caminaba, empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos, la textura de las cortezas de los árboles, el intrincado patrón de las hojas, el brillo de las gotas de rocío que aún permanecían sobre las plantas. Sacó su cuaderno y escribió: "El bosque es una sinfonía. Cada detalle, una nota. Cada paso, un compás". Estas observaciones lo distrajeron momentáneamente del hambre y el cansancio. El crujir de unas ramas llamó su atención. Se detuvo y miró a su alrededor, manteniéndose inmóvil. No parecía ser un animal grande, sino algo pequeño, quizás una ardilla. Sonrió. «Parece que sabes lo que haces», dijo en voz baja al animal, que desapareció rápidamente entre las ramas. Lucas sentía que el bosque lo estaba poniendo a prueba, pero, al mismo tiempo, le ofrecía pequeños regalos, la visión de una ardilla curiosa, el sonido tranquilo del arroyo, el brillo de la luz filtrada entre los árboles. Al mediodía, encontró un pequeño espacio abierto donde la luz del sol caía directamente. Se sentó, sacó su guitarra y comenzó a tocar. La melodía era suave, pero cargada de emoción. Era como si estuviera traduciendo el entorno a su alrededor en música. Esto nunca sucedería en el estudio, pensó. El sonido parecía llenar el vacío, y Lucas sintió una conexión profunda con el lugar. El hambre, sin embargo, no le dejaba olvidar su situación. Trató de recordar algo sobre plantas comestibles, pero pronto se dio cuenta de que no tenía el conocimiento necesario. Observó a unos pájaros picoteando un arbusto cercano y consideró arriesgarse a comer las frutas que ellos comían. Pero el miedo al envenenamiento lo detuvo. No te vas a morir de hambre en un día, Lucas. Respira. Por la tarde, vio algo que parecía ser un sendero antiguo, casi borrado por el tiempo. Su corazón se llenó de esperanza. ¿Será que esto lleva a algún lugar? Siguiendo el camino, encontró marcas en el suelo que indicaban el paso de ciervos. Esto lo animó, al fin y al cabo, donde hay vida silvestre, podría haber humanos cerca. Sin embargo, el sendero pronto desapareció, engullido por la vegetación. Lucas sintió crecer la frustración, pero se negó a rendirse. Eres un músico, no un explorador. Pero hoy puedes ser ambos, dijo en voz alta, intentando reírse de sí mismo. Más tarde, encontró un claro más amplio. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa, creando un espectáculo que nunca antes había visto. Se sentó con la guitarra en las manos y comenzó a tocar una nueva melodía, inspirada por los días en el bosque. Cantó en voz baja, improvisando palabras sobre la soledad, el miedo y una extraña sensación de paz que llegaba al aceptar su situación. La noche cayó, y Lucas improvisó otro refugio con ramas y hojas. El frío era constante, pero comenzaba a adaptarse. Antes de dormir, miró las estrellas visibles entre las copas de los árboles. Esto no es el final, susurró. Es solo el comienzo de algo más grande. En la madrugada del séptimo día,
Lucas despertó al sonido de algo que parecía fuera de lugar. Al principio, pensó que era el eco de sus propios sueños, un zumbido distante, diferente a los sonidos habituales del bosque. Pero el ruido se hizo más fuerte, más definido. Se incorporó rápidamente, frotándose los ojos, tratando de asegurarse de que no estaba imaginando. ¿Es un helicóptero?, preguntó en voz alta, su voz ronca y vacilante. Su corazón se aceleró. Alguien me está buscando, pensó mientras se levantaba apresurado. A pesar del agotamiento acumulado, la adrenalina lo impulsó. Corrió en dirección al sonido, tropezando con raíces y ramas. Aquí. Estoy aquí, gritó, pero pronto se dio cuenta de que su voz era absorbida por la inmensidad del bosque. Necesitaba encontrar una forma de ser visto. Recordó la linterna en su mochila. Es de día, pero tal vez pueda usarla para señalar. Continuó corriendo, buscando un claro donde pudiera exponerse mejor. Cada paso parecía un esfuerzo monumental, como si el bosque intentara retenerlo. Finalmente, encontró una apertura entre los árboles y se detuvo, jadeante. Sacó la linterna y comenzó a hacer señales frenéticamente, agitando los brazos. Aquí. Por favor, véanme, gritó hasta que su voz se apagó. El helicóptero sobrevolaba el bosque, su presencia ahora inconfundible. Lucas vio cómo descendía una cuerda y, poco después, dos figuras, miembros del equipo de rescate. Se movían con rapidez y precisión, llamándolo por su nombre. Lucas Reed. ¿Está aquí? Sí, gritó, levantando los brazos y haciendo señas. Cuando los rescatistas lo alcanzaron, Lucas cayó al suelo. No era debilidad, sino una abrumadora ola de alivio. Uno de los hombres se arrodilló a su lado, revisando sus signos vitales. ¿Está bien?, preguntó con voz calma pero firme. Lucas respiró hondo antes de responder. Yo sobreviví, dijo, como si intentara convencerse a sí mismo. Me encontraron. Es un hombre afortunado, respondió el rescatista mientras le ofrecía agua y una manta térmica. Pocos logran sobrevivir tanto tiempo aquí sin la preparación adecuada. Lucas intentó sonreír, pero el gesto se desdibujó, mezclándose con las lágrimas que comenzaron a correr por su rostro. No sé si fue suerte. Creo que algo más grande me mantuvo aquí. Mientras preparaban a Lucas para ser izado al helicóptero, miró a su alrededor. El bosque que antes le parecía tan aterrador ahora se sentía como un viejo amigo al que estaba dejando atrás. Gracias, murmuró al vacío. Sabía que ese lugar había cambiado su vida. Dentro del helicóptero, rodeado por el ruido constante de las hélices, Lucas miró por la ventana. La vastedad del bosque parecía aún más imponente desde arriba. Cada árbol, cada sendero invisible, ahora formaba parte de él. Volveré algún día, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los rescatistas a su lado. Al llegar al hospital, fue recibido por médicos y enfermeros que lo rodearon de inmediato. Las preguntas llegaban de todas partes. ¿Cuánto tiempo estuvo en el bosque? ¿Siente dolor? ¿Puede caminar? Respondió lo que pudo, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras el monitor cardíaco registraba sus latidos, pensaba en las noches estrelladas, en el sonido de los grillos, en la melodía que había creado durante los momentos más difíciles. Más tarde, ya solo en una habitación del hospital, Lucas sacó su gastado cuaderno y comenzó a escribir. El bosque me rompió. Pero también me dio algo que no sabía que necesitaba, silencio para escuchar mi propia alma. Cerró los ojos, exhausto, pero con una paz que nunca antes había sentido. De vuelta en su casa en Portland, Lucas sintió un alivio inmediato al cruzar la puerta y dejar caer la mochila al suelo. Las paredes familiares,
decoradas con carteles de antiguos conciertos y estanterías llenas de discos, parecían ofrecerle un abrazo reconfortante. Cerró los ojos por un momento, inhalando el aroma familiar del lugar, pero pronto se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. La experiencia en el bosque lo había transformado, y sabía que debía capturar esa vivencia en su música. «No puedo dejar que esto muera aquí», murmuró mientras se dirigía a su pequeño estudio. La sala estaba tal como la había dejado antes del viaje, la guitarra apoyada en un rincón, cuadernos apilados sobre la mesa y un teclado cubierto de polvo. Se sentó, abrió el cuaderno que lo había acompañado en el bosque y hojeó las páginas marcadas por la humedad. A pesar de las manchas y garabatos, cada línea parecía contener un recuerdo vivo. Lucas tomó su guitarra y comenzó a tocar la melodía que había creado durante las noches más frías en el bosque. Cerró los ojos, y la música lo transportó de regreso a ese lugar, el sonido de los grillos, el susurro de las hojas, el brillo de las estrellas. Esto es diferente, pensó. No es solo música. Es una historia. Durante días, Lucas prácticamente no salió de su estudio. Experimentaba con sonidos, ajustaba acordes y grababa composiciones inacabadas. Usó instrumentos no convencionales para replicar los sonidos del bosque, un sintetizador suave para imitar el viento entre los árboles, percusión ligera para simular los pasos de los animales, y cuerdas pulsadas que recordaban el ritmo natural del arroyo. «Tiene que sonar como si estuvieras allí», dijo en voz alta, como si explicara su visión a alguien. Una tarde, Claire, su hermana, apareció en el estudio. «Lucas, ¿estás bien? Todos están hablando de lo que pasó en el bosque, y tú ni siquiera contestas tus mensajes». Él levantó la mirada, con los ojos cansados pero llenos de entusiasmo. «Estoy más que bien, Claire. Estoy creando algo que nunca antes había creado». Ella lo observó por un momento, preocupada, pero notó que había algo diferente en él. «Sabes que puedes llamarme si necesitas algo, ¿verdad?» Lucas asintió, pero rápidamente volvió al trabajo. Su mente estaba inmersa en sonidos y recuerdos. Las semanas siguientes fueron intensas. Lucas pasó noches enteras componiendo, ajustando y regrabando hasta que sintió que la música transmitía exactamente lo que quería. Cuando finalmente terminó el álbum, lo llamó Sinfonía del Bosque. El título parecía obvio, pero cargaba el peso de todo lo que había vivido. «Esto no es solo música», pensó. «Es mi viaje». El lanzamiento del álbum fue inicialmente discreto, pero rápidamente ganó atención. Los críticos describieron la obra como una experiencia inmersiva que transporta el alma al corazón de la naturaleza. Los fanáticos enviaron mensajes emocionados. «Tu música me dio calma en un momento difícil», escribió alguien. Otro comentó: «Parece que capturaste la esencia de algo más grande que nosotros». Pero para Lucas, el impacto más profundo fue el propio proceso de creación. Sintió que había transformado el miedo, el hambre y la soledad del bosque en algo hermoso y significativo. «Esto no es solo para mí», pensó. «Es para todos los que necesitan encontrarse». Con el éxito de Sinfonía del Bosque, Lucas fue invitado a entrevistas, conferencias y eventos musicales. Pero él sabía que el verdadero valor de su experiencia iba más allá del reconocimiento profesional. Su historia trataba de reconexión, con la naturaleza, con la música y consigo mismo, y quería compartirla de forma auténtica. En una de las conferencias, frente a un pequeño auditorio en Portland, comenzó a relatar su experiencia en el bosque. «Entré en ese parque pensando que sabía quién era, pero me perdí, y no solo físicamente. El bosque me desafió de maneras que no esperaba, pero también me enseñó a escuchar. Y no hablo solo de sonidos, sino de mí mismo». Una mujer en la audiencia levantó la mano. «¿Siente miedo de regresar a lugares así después de lo que vivió?».
Lucas sonrió, reflexionando por un momento antes de responder. ¿Miedo? Tal vez. Pero también siento respeto. El bosque no es solo un lugar hermoso, es un maestro. Aprendes, o te pierdes para siempre. Además de las conferencias, Lucas comenzó a organizar conciertos al aire libre, tocando en medio de la naturaleza. Estos eventos eran simples pero profundamente emotivos. Tocaba la guitarra acompañado por algunos músicos, mientras el público se sentaba en mantas o directamente sobre el césped. Las reacciones eran intensas. Algunas personas lloraban, reflexionando con las melodías, mientras otras cerraban los ojos, absorbiendo la atmósfera. También se involucró en proyectos de preservación ambiental, donando parte de las ganancias del álbum a organizaciones que protegían bosques y parques. Si la naturaleza me dio tanto, es mi responsabilidad devolverle algo, decía con frecuencia en entrevistas. En uno de esos proyectos, Lucas visitó el mismo parque donde comenzó su historia. Al llegar, sintió una oleada de emoción. Con la guitarra a la espalda, caminó hasta el arroyo donde había encontrado agua por primera vez. Se sentó y tocó la melodía que había creado en aquella fría noche, como una forma de agradecimiento. No vine aquí para buscar inspiración esta vez, dijo en voz baja, mirando el agua. Vine para decir gracias. Ahora, sus visitas a la naturaleza no eran para perderse, sino para encontrarse. Sabía que cada nota que tocaba, cada acorde que creaba, llevaba la esencia de ese lugar que, durante una semana, fue su hogar, su lucha y su mayor lección.